grabar. Lo veo, ahí está. Ahí está, ahí está. Pará que te me desapareciste. Ahí está. ¿Ahí? ¡Hola! Hola. Qué lindo verte de nuevo. Sí, hace como mucho que no nos vemos. Oh. Hablamos todos los días, pero de vernos. De vernos no, solo cuando hacemos esto, Bueno, hola a todos, acá estamos. Tenemos tantas cosas para hablar que no sabemos de qué hablar. Estamos deliberando y decidimos, dejarnos llevar un poquito por la conversación. Mira, vamos a definir los roles. La cosa acá es así. Usted sabe preguntar y sabe escribir. Y yo sé hablar y hablar y hablar y hablar. Y cuando empiezo no paro, ¿no? Yo tengo una pregunta ya para disparar. Pregunte. Voy a aprovechar este momento en el que voy a preguntar para hablar con la gente, invitarlos a que, si tienen preguntas de cosas que quieren saber, las ponen en los comentarios del video y nosotros las tomamos y de ahí nos ayudan con ideas para siguientes videos. Pero bueno, como esto es como la previa para los primeros videos que vamos lanzando, la pregunta la hago yo. Y mi pregunta, mi querida ex vecina, A ver. Yo te he escuchado decir varias veces, incluso es algo que yo también creo, pero que siempre me lo reforzás cuando que somos responsables de la realidad que creamos. Cada quien es responsable de la realidad que crea. ¿Nos contarías un poquito a qué te referís con todo esto? Haceme acordar que por privado después te diga qué pienso de lo que me estás haciendo en este momento grabando este video. Me encanta. No, está bien. Sí, es verdad, siempre hablamos de eso y un poco la idea de sembrar conciencia de este canal tiene que ver con eso, ¿no? Creo que, de hecho, la pregunta que me estás haciendo es una de las preguntas a las que nos llevó crear este canal, ¿no? El sembrar conciencia y esto de que todos los días nos seguimos dando la cabeza contra la pared cuando nos damos cuenta que estamos creando la realidad nosotras, ¿no? Entonces, por ahí nos levantamos un día fantásticas, felices, mira todo lo que creamos, y al otro día, tú, ¿no? Pero esto también lo creé yo, ¿por qué me está pasando? ¿Y cómo puede ser? Y sí, y la respuesta es que sí. Y a veces es un poco difícil o complicado creer que cuando nos pasan cosas malas o cosas graves, uno puede estar creando esa realidad. Y la respuesta es que sí, sobre todo en terapia, en lo que me pasa a mí en consultorio, cuando tengo que hablar de crear realidad, voy a poner un ejemplo, tal vez el más cruel o el máximo, pero cuando viene un padre que se le murió un hijo, o cuando viene un accidente, o cuando viene una situación de perder todo, lo económico, de perder la familia, y te preguntan, pero ¿cómo yo me voy a crear esta realidad, no? Y la respuesta es sí. Y es muy difícil entender que uno puede ser creador de esa realidad. Ahora, ¿qué es lo importante de entender por qué uno crea la realidad? Porque claramente la realidad se crea desde un lugar inconsciente. A nadie se le va a ocurrir conscientemente crear la realidad de perder un hijo, de tener un accidente grave o de que me pasen cantidad de cosas malas, ¿sí? Cuando hablamos de creadores de la realidad, hablamos de que tenemos una cantidad de información que nos habita, que por ser seres biológicos y vivir a través de un instinto de supervivencia, esa información nos hace crear una determinada realidad. La droga perra, está confirmando lo que estoy diciendo. Luna, esto es así, natural, ¿no? Escucha gente en la casa, en la puerta, y suena el teléfono y todo es un lío, pero no importa. Ahí vamos. Estamos con esto y lo vamos a lograr. Lo vamos a hacer. Para hablar de creación de realidad, primero tenemos que hablar de lo más básico, que es lo que les estaba explicando recién, que es, somos seres de supervivencia. Vivimos a través de un instinto de supervivencia.
Primero, desde mi punto de vista, no es la naturaleza del ser humano. Nosotros no somos seres inconscientes por naturaleza, ¿sí? Tendríamos que ir a hablarnos de un montón de otras cosas, de control, de por qué la humanidad llegó al inconsciente y demás. Pero la realidad es que en algún momento la civilización humana fue una civilización muy consciente y hoy no lo es, ¿sí? Por X conflictos cósmicos planetarios, vamos a llamarlos así, en algún momento... Los videos seguramente van a empezar a salir, pero no todavía. Sí, ya explicaremos toda esa parte y tenemos un montón de gente invitada para que nos cuente toda esa parte que es la que sabe bien del tema, pero vamos a ponerlo así. Por X conflictos cósmicos planetarios, en algún momento la raza humana partió perdió su capacidad consciente, ¿sí? Y pasamos digamos, evolucionar biológicamente, animalmente, ¿sí? En lo que sería el reino animal, desde el Homo sapiens hasta ahora, ¿sí? Y fuimos involucionando, perdiendo la capacidad de conciencia, ¿sí? Actualmente el ser humano, del 100% de información que su cerebro registra, solo recuerda, solo tiene conciencia de entre un 3 y un 5%. Quiere decir que de todo lo que nosotros recordamos que hacemos y que hicimos durante un día, es solo el 3 o el 5% de lo que realmente mi cerebro registró. ¿Sí? Entonces, estamos llenos de un montón de información que nos habita, pero que no sabemos que nos habita. Entonces, la pregunta es, ¿esa información que nos habita está ahí para nada? ¿El cerebro la registra porque está aburrido y tiene ganas de? ¿O no tiene otra cosa que hacer? Claramente no, ¿sí? En el universo todo funciona de manera perfecta y nosotros somos parte de él. Entonces, lo que sucede es que cuando empezamos a perder la capacidad de conciencia, el que toma el control de la supervivencia de la especie es el instinto animal, ¿sí? Con este instinto animal que nosotros vamos a desarrollar a través de la supervivencia, el cerebro humano, miren todo lo que les tengo que contar para llegar a por qué creamos la realidad, desde una parte para que nos sea lógica, para que nos sea lo más lógico posible. En ese progresar de instinto animal, el cerebro humano aprende a vivir en el futuro. El cerebro humano hoy vive en el instante siguiente. Siempre sabe lo que va a suceder un instante adelante. ¿Para qué le sirve eso? Para garantizarse hacer su mayor esfuerzo posible por mantenerme vivo ante un peligro inminente de muerte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Vale, sobrevivir. Exacto, exacto, para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El cerebro, el humano, lo que aprende, el cerebro humano lo que aprende es que un animal en la naturaleza salvaje tiene dos maneras, dos formas de muerte inminente, ¿sí? Esa es la información que a nosotros nos habita. El cerebro humano sabe que tenemos dos formas inminentes de muerte. ¿Cuáles son esas dos formas? Morir agotados o morir distraídos. ¿Por qué? Un animal en la naturaleza salvaje agotado o distraído está muerto. Si está agotado, no puede huir y si está distraído también es presa. Con lo cual, para nuestro cerebro, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a intentar hacer es sobrevivir a través de ese instinto. Ante cualquier peligro inminente de muerte, mi cerebro, como vive en el futuro, lo va a registrar y va a intentar darme una solución. ¿Sí? Bien, Correcto. esa solución que me va a dar mi cerebro, que después lo vamos a hablar en otro video para explicar de qué se tratan las enfermedades, probablemente va a ser una manifestación física, por diferentes razones, pero para llegar a por qué creamos la realidad. Esa es una parte que nos habita biológicamente a los seres humanos. La otra parte que nos habita biológicamente a los seres humanos son las leyes biológicas, las dos leyes biológicas que hacen que la biología sea biología. Y esas dos leyes dicen, todo lo que haya dado como resultado vida, hay que repetirlo. Y todo lo que haya dado como resultado muerte, hay que evitarlo.
¿Cómo sería esto traducido para que lo podamos entender? Si nosotros tenemos el arbolito que nació en un clima, en un ambiente de sombra y humedad, lo saco de ese clima y lo voy a pasar a enterrar a un clima de sol y de poca agua, probablemente se muera, ¿sí? ¿Por qué se va a morir? Porque el árbol que nació en la sombra y la humedad tiene codificada la información del ambiente que le dio como resultado vida, ¿sí? Bien, entonces, ese ambiente que le dio como resultado vida, lo codifica, lo toma y sabe que su ambiente para vivir es la sombra y la humedad. Con lo cual, esa especie se va a multiplicar en ese ambiente. De esa manera y a través de esas dos leyes es que tenemos animales de un clima, animales de otro clima, plantas de un clima, plantas de otro clima, ¿sí? Bueno, los seres humanos funcionamos de la misma manera. Estamos viviendo a través del instinto de supervivencia, de lo que es la biología y la creación de la materia. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que tener codificada una información que nos dio como resultado vida y que la vamos a tender a repetir. ¿Que viene desde dónde? Ahí está. ¿A dónde? ¿Cuál es uno de los lugares principales donde codificamos esa información? Bueno, en el útero materno, ¿sí? Cuando nosotros estamos gestándonos, vamos a hacerlo animadamente, somos una semillita que está en la panza de mamá, mamá es la tierra y mamá tiene un ambiente de vida. Mamá trabaja, mamá estudia, mamá está casada, mamá tiene más hijos, mamá se lleva bien con papá, se lleva mal. La casaron por obligación, está recontra enamorada, no sabemos, pero tiene un ambiente de vida y tiene diferentes emociones. Le pasan cosas, o puede estar muy bien y mañana sucedió un accidente, o se enfermó alguien, o pasó algo que le va a provocar a mamá diferentes emociones. Y yo me voy a estar gestando. Entonces, cuando me voy a estar gestando, mis células van a estar continuamente chequeando y preguntándome cómo estoy. Entonces me van a decir, ¿cómo estás? Y yo voy a decir, fantástica, hoy me crecieron todos los dedos de los pies. Y las células me dicen, qué bueno, quiere decir que te estás desarrollando bien, contame cómo es ese ambiente. Y yo le voy a decir, supongamos, ¿no? Bueno, de maltrato, mi papá la maltrata a mi mamá. Y las células me van a decir, ok, qué bueno, lo voy a anotar. La biología, las células, no tienen ni la menor idea qué es lo bueno, lo lindo, lo malo, lo feo, lo rico, lo pobre, la alegría, la tristeza. La biología solo conoce de vida o muerte. Entonces, ¿qué va a suceder? Las células van a decir, mi materia va a decir, ok, maltrato igual vida. Y me lo va a registrar. Lo va a registrar, pero ¿cuándo lo va a anclar? En el momento que yo nazca. Cuando yo nazca, se me va a activar una información que va a decir que yo, para vivir, voy a necesitar maltrato. Con lo cual voy a resonar, voy a atraer, voy a buscar, me voy a encontrar con todo aquello que me pueda proveer a mí ese maltrato que es el ambiente de vida en el que pude nacer. Vas a replicar una vez nacido el ambiente de vida que tenías mientras estabas en el útero para sobrevivir. Exactamente. Y aquí la famosa respuesta a somos creadores de la realidad. Estoy creando una realidad de un ambiente en mi vida de que me maltrate mi pareja o tengo una pareja que es divina, pero me conseguí un trabajo en la administración de la cárcel de no sé dónde. O tengo un trabajo divino, una pareja divina, pero estoy en la parada del colectivo y siempre presencio la pelea de dos que chocaron, la pelea del vecino con el otro vecino. Pero en algún punto siempre voy a traer y me voy a encontrar con todo aquello que resuene, ¿sí?, con lo que en mí está codificado como ambiente de vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué somos creadores de la realidad? Porque nos habita una información que aquello que haya dado como resultado de vida se va a tender a repetir. Ahora, cuando hablo de por qué puedo ser creador de que, por ejemplo, se muera un hijo, que es algo que no tendría sentido, ¿sí? Para que entendamos a qué me refiero. No solamente la información de cómo creé la realidad va a quedar en el útero. Cuando yo como ser espiritual, como esencia, elijo hacer una experiencia humana, ¿sí? Para los que vieron la película Soul van a entender de qué estoy hablando, voy a estar por ahí, como digo yo, pururando en el universo,
¿sí? Como un espíritu, como una energía dando vueltas y digo, bueno, estoy aburrida, me voy a ir, no sé, bueno, me voy a hacer una experiencia a la Tierra. La verdad que la Tierra de acá se ve divina, todo se ve maravilloso, allá se experimentan todas las cosas y los sentidos, me voy a la Tierra. Entonces cuando llego, ponele, cuando llego a la administración de la Tierra, llego y digo, hola, ¿qué tal? Quiero hacer una experiencia. Y me dicen, bueno, muy bien, acá tiene infinitas posibilidades, elija una, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, no sé, no entiendo nada, dame, qué sé yo, me resuena y me cae bien amor incondicional y abandono. Y entonces me dicen, bueno, muy bien, perfecto, tomá el amor incondicional, tomá el abandono, pasa al siguiente box que te van a decir qué hacer. Entonces vos te vas con el cuadernito que dice abandono, amor incondicional, y te vas al siguiente box y dices, hola, ¿qué tal? Miren, elegí esto, me voy a hacer una experiencia en la Tierra. Te van a decir, ok, muy bien, para que puedas experimentar eso, vas a elegir un clan donde nacer, que te provea una información que te sea útil para experimentar el abandono y el amor incondicional. Y entonces vos le vas a decir, ah, ok, claro, bueno, dame el clan, la familia que más abandone, ¿no? Si no, ¿cómo lo experimento? Pero después nos olvidamos de todo eso, ¿entendés? Esa es la peor parte que después en otro video. ¿Qué pasa? Elegimos el clan, ¿sí? Y ese clan también va a tener una historia que le dio como resultado vida o le dio como resultado muerte, ¿sí? Y yo voy a heredar y voy a tomar toda esa información para poder hacer mi experiencia. Entonces, para que se entienda, cuando hablo de la muerte de un hijo, por ejemplo, si yo tengo heredado en mi clan una historia de, vamos a suponer, la tatarabuela tiene un hijo, tiene el segundo hijo, pero muere en el parto, y después tiene 3 hijos más, la biología hace una cuenta y dice, nace uno, muere el segundo, y después nacen 3. La cuenta me da positivo, después de que muere uno, nacieron 3. Entonces, lo que se va a codificar, no estoy diciendo que esto sea siempre así, ¿sí? Estoy hablando en líneas generales cómo creamos una realidad y llevarla a un extremo para que, para que podamos tener conciencia. La biología va a decir, si el segundo se murió, pero después nacen 3, la cuenta me va a dar positivo. De aquí en adelante, en todas las generaciones, probablemente el segundo hijo se muera, porque siempre se va a seguir expandiendo. Hasta que venga alguien como nosotros, consciente, que tomamos siempre hay conciencia de alguien eso. que con de transformar, ¿no? Exactamente. Y ahí entramos en lo que significa la evolución. ¿Por qué? Porque si bien repetimos porque dio como resultado vida y evitamos porque dio como resultado muerte, en ese proceso tenemos la evolución. ¿Y qué es la evolución? La evolución es aquel que se atreve a hacer algo distinto. Por supuesto, la evolución genética y demás, ¿no? Que es la adaptación. A medida que me adapto, tengo un ambiente, me voy adaptando, este dio como resultado vida, me adapto. Hay alguien que se atreve a moverse a un ambiente un poco distinto, ¿sí? Si se adapta, si se anima primero, ¿sí? Hace una ¿qué? Una transformación, ¿sí? A medida que se va haciendo esa transformación, así es como que fuimos transformando el cuerpo también, ¿no? Nos fuimos adaptando a todo aquel que se fue animando a algo distinto, ¿sí? Entonces la evolución tiene que ver con aquel que se anima a avanzar, con aquel que se anima a cambiar y con aquel que está reparando de alguna manera aquello que, por ejemplo, no gustó o no sirvió, ¿no? Ahí tenemos para hablar de una manera súper amplia, pero en líneas generales, ¿no? Entonces, aquel que tomando conciencia, la pregunta sería, ¿qué hago si tengo esa realidad, no? Si esto es lo que dio como resultado vida al clan y me doy cuenta que en las últimas 5 generaciones los segundos hijos se murieron, ¿qué puedo hacer? Lo puedo cambiar. ¿Cómo? Reprogramando el inconsciente. Acordándonos que todo para el inconsciente es lo mismo, real o simbólico, en diferentes tipos de terapia. Yo porque me dedico a la decodificación bioemocional y me dedico a eso, pero hay infinitas terapias donde puedo reprogramar el inconsciente,
voy a reprogramar esa información y va a haber alguien que en conciencia le dice al clan, hasta acá esto dio como resultado vida, pero a partir de ahora yo decido que mi segundo hijo vive. Con diferentes maneras, con diferentes formas, con diferentes terapias, ¿sí? Y se reprograma el inconsciente colectivo del clan. Exacto, incluso si lo que resuena es, me hace sentido todo esto, pero la verdad es que no encuentro qué es eso que se repite, también existen infinidad de terapias en donde te ayudan a mirar tu realidad actual de manera de por ahí poder mirarlo un poco más objetivo para poder identificar esos patrones o esas cargas que traemos y en definitiva identificar cuál es mi rol en este clan, ¿no? Hay mucho creo yo, como de resonar y por ahí de sentir cierta incomodidad en el ámbito donde nos movemos que nos lleva a decir, yo quiero hacer algo con esto. Hay algo de esto que no me cierra, no sé qué, no tengo la menor idea de qué, pero hay algo que no me cierra. Entonces, a partir de ahí, hay muchísimas terapias en donde te pueden acompañar y te pueden ayudar a identificar ese patrón para después poder transformar. Es como empezar a entrar en conciencia de un montón de cosas que tal vez inconscientemente nos vienen llevando por un caminito, que cuando decimos, pero este caminito tal vez no está tan bueno, tal vez no es el que yo quisiera. Claro, la primera toma de conciencia es identificar cuál es el patrón. Es cuando nos damos cuenta de esto de, che, siempre encuentro parejas con así, ¿no? O que me maltratan, o parejas que me abandonan, o parejas que me desvalorizan, ¿sí? Entonces, el primer paso es la conciencia del patrón. ¿Qué es lo que se me está repitiendo? ¿Cuál es ese síntoma que tengo, no? O sea, cuando yo decido ir a terapia, es porque quiero cambiar algo en mi vida. Hay algo que en mi vida está, que existe, que no me gusta, que lo quiero cambiar. Primero es la conciencia de identificar eso que quiero cambiar, encontrar ese patrón. Y cuando encuentro ese patrón, lo primero que me voy a preguntar es, ¿para qué es importante ese patrón para mí? Y claramente que conscientemente no voy a tener la respuesta, porque si conscientemente tendría la respuesta, no tendría ese patrón, ¿sí? Entonces, la idea es buscar en diferentes terapias para qué a mi inconsciente está creando este patrón. Y siempre, siempre vamos a terminar en o dio como resultado vida y lo estoy repitiendo, o dio como resultado muerte y lo estoy evitando. Y acá hay tela para cortar y para hablar y tomar conciencia de un montón de cosas, ¿sí? Pero lo primero que hay que entender es que la creación de la realidad parte de la cantidad de información inconsciente que nos habita. Entonces, ¿por qué nosotras decidimos poner sembrando conciencia? Porque lo que queremos es sembrar en cada uno la conciencia de tomar conciencia, la conciencia de la cantidad de información que nos habita, que nos hace crear una realidad, y que nada de lo que me pasa en la vida está echado al azar, tiene un para qué y tiene un sentido, y desde la mente no le voy a encontrar lógica. Pero cuando entiendo la biología... ¿Cómo? Se queda colgado. Se me cortó, pero sí, ya está. Desde la biología y desde este instinto de supervivencia que tenemos, tiene un sentido. Entonces, creo que esto da para una segunda parte o una tercera parte también, porque ahí tendríamos que explicar la parte de lo que da como resultado muerte y se evita también, ¿no? Sí, yo creo que cerraría con un poco con, ¿y para qué me sirve, no? Crear mi realidad. Y en base a eso, y yo voy por ahí desde mi propia experiencia, si bien hay días, incluso nosotras lo hablamos cuando hablamos por teléfono y se agarran esos días de locura que decimos, ay, ¿para qué soy responsable de la realidad que creo? Pero nos da un poder enorme, porque el ser conscientes de que realmente yo soy responsable de mi vida y yo puedo crear la realidad que quiera, si implica meterse en las profundidades y sacar capas y capas y capas para llegar a modificar esa información y a transformarla, los resultados se ven y es
es como el reconocimiento de lo que uno mismo hizo para lograr eso que se propuso y que quiere, sabiendo que no solo va a ser lo que yo quiero, sino que además posiblemente tenga consecuencias positivas para. Y esto para mí es como un juego de ajedrez. Yo estoy acá y me muevo un poquito y empiezo a profundizar, me muevo acá y todo el juego alrededor se empieza a modificar. Entonces, el poder que nos da el realmente creer y hacer consciente que podemos crear la realidad que queremos es enorme para cualquier cosa. Y sobre todo, creo que lo que más, para mí, lo más importante de asumirme responsable, yo siempre digo que hay dos veredas, y también esto da para mucho, ¿no? La vereda de la víctima y la vereda del responsable. Si yo me asumo creador de mi realidad, voy a ser responsable de mi realidad, voy a tener una responsabilidad. Responsabilidad quiere decir responder con habilidad, ¿no? ¿Cómo voy a responder a eso que cree? Entonces, creo que cuando me hago responsable, lo primero positivo que me pasa es liberarme de que necesito que lo de afuera cambie para que mi vida cambie. Cuando me asumo responsable, no dependo de nadie. Sí, es un trabajo duro, me voy a meter en la profundidad, digo, ay, no, ¿de dónde? ¿Cómo? Pero es mío, me hago cargo solo yo, no necesito ni de que mi marido cambie, ni de que mi amiga esto, ni de que el gobierno de turno cambie mi economía, es mío. Y eso, el hacerme responsable de que soy el creador de mi realidad, me libera del peso de creer que para que mi vida cambie, tiene que cambiar todo lo que está afuera. Cuando yo me asumo responsable de mi realidad, todo lo que está ahí afuera es mío. Y esa es la parte más fuerte y más difícil de entender. Exactamente, y incluso creo que en el día a día, y tal vez en algunos lugares se habla como de cambios de hábitos, ¿no? Esto es una transformación como súper profunda que como consecuencia va a tener un cambio de hábito que es, Mariel no tiene más la culpa de lo que me pasa a mí, aunque a mí miles de veces me encantaría decir, fue Mariel y no me hago cargo, pero yo sé que si yo me asumo responsable, yo realmente lo puedo transformar. Entonces, el hábito se cambia solamente porque yo cambié adentro mi forma de percibir mi propia realidad. Ya no es más, uy, las cosas me pasan. Uy, conseguí este trabajo, y bueno, era más o menos, pero lo conseguí. No, yo voy a conseguir el trabajo que quiero porque voy a crear. Voy a hacer la vida que quiero porque la voy a crear. Entonces se acabó de que si el gobierno, que si el país, que si mi amigo, que si mi pareja, no sé, que si yo cambio además, va a cambiar inevitablemente todo mi mundo porque somos parte de ese colectivo. En definitiva somos uno y todos nos estamos espejando y vamos cambiando. Pero bueno, sí, de nuevo nos metemos ya en otros temas, ¿no? Sí, ya ahí tenemos un montón, pero todo lo que está ahí afuera lo creé yo. Y lo voy a dejar acá. Sé que aquellos que nos escuchan van a decir, pero todo lo que está ahí afuera, pienso en el hambre de África, pienso en la riqueza que hay en el Medio Oriente y todo eso lo creé yo. Si mi atención está puesta ahí, sí. Si mi atención está puesta ahí, sí. Si lo pienso, si lo siento, si me provoca algo positivo, algo negativo, sí, es mi creación. Entonces, yo creo que da para la segunda parte. Este era un encuentro que teníamos cortito y dijimos, vamos a aprovecharlo, vamos a hacerlo entre medio de todo lo que hacemos laboralmente, porque la tarea para nosotras va a ser esto, sembrar conciencia. La poquita que hoy tenemos nosotras, que nos sirvió y que nos sirvió para transformar nuestra propia realidad, la compartimos para aquel que resuene con ella, ¿no? Exactamente. Y yo repito lo del principio, si tienen algún tema en particular, alguna pregunta que crean que nosotras podemos, ya vieron cómo es esto, nosotras ponemos play a la cámara y charlamos y vemos que sale. Así que si tienen algún tema, lo comparten, lo hablamos. Si alguien incluso quisiera participar de alguna manera, nos escribe y las puertas están abiertas. Exactamente. Bueno, dejamos abierto y vamos a poner acá abajo continuará y cuando tengamos un ratito más seguimos con la segunda parte de Sembrando Conciencia. Adiós. Muchas gracias. Beso, chau.